Hola oyentes de Radio Sefarad. Tal día como hoy, un 11 de abril, pero de 1715, hace no menos de 300 años, nacía en un pueblo de Badajoz llamado Berlanga un señor llamado Jacob Rodríguez Pereira. Ustedes posiblemente nunca hayan oído hablar de él, pero fue un personaje muy importante, y para hablar de él justamente tenemos en la línea a el psicólogo y periodista de Berlanga, don Miguel Núñez. ¿Qué tal, Miguel? Hola, buenos días. Bueno, tú conoces el nombre porque en el pueblo tenéis una calle, tenéis un colegio, y también coincidiendo con estos 300 años del nacimiento, pues empezaste a investigar un poquito más, ¿no?, para escribir un artículo. Ajá. Bueno, Pues sí, fue sobre todo porque aquí pues el colegio que hay en Berlanga pues lleva su nombre desde sus albores, y básicamente pues nada, siempre ha sido una figura que, a pesar de que siempre sabíamos que el colegio se llamaba así, pero es cierto que incluso los propios berlangueños desconocíamos un poco la historia de ese gran desconocido, como le hemos llamado muchas veces. Y bueno, pues la verdad que es una historia que no tiene desperdicio, tanto por los antecedentes que tuvo a la hora de que tuvo que, precisamente por... Es un poco una historia de esas en las que tú ves que los efectos negativos o los efectos oscuros de la Inquisición hacen que salgan y prosperen genios fuera de nuestra frontera, porque de no haber sido por la Inquisición no hubiera emigrado a Francia, desde luego. y en Francia es donde sí se lo conoce, y por lo que más se le conoce es por el tema de profesor de sordos, ¿verdad? Sí, bueno, eso fue... este señor nació aquí en Berlanga, que estamos ahí un poco en polémica porque Peniche, que es una localidad cercana a Lisboa, también está pues defendiendo que es la cuna de Jacob Rodríguez Pereira. Pero bueno, nosotros tenemos la partida de bautismo y todas esas historias. Porque los apellidos escritos con S. Rodríguez y Pereira son muy portugueses, hay que decirlo. Exactamente. Claro, es que esa es la historia, que por lo que me ha comentado Fermín Mayorga, que es un especialista en la Inquisición, seguramente fueran de antecedentes portugueses. Cuando España, o sea, Castilla y Portugal estuvieron unidas con Felipe II, no había fronteras, y bueno, pues se supone que todos los judaizantes emigraron, tal vez buscando otra vez de nuevo a Castilla, pues asentándose en Extremadura y demás. Quizás esperando que hubiera una se diera más pase al tema del judaísmo. Se supone que proceden de allí, de Portugal, que se asentaron por Extremadura, fueron procesados en el 1725 por la Inquisición de Llerena, y volvieron a emigrar a Portugal, a la zona norte, a la zona de Braganza. Pero fueron procesados y lograron sobrevivir al proceso. ¿Perdón? Fueron procesados, pero sobrevivieron al proceso. Sí, además en eso me he documentado bien, porque ya le digo, me ha documentado Fermín Mayorga. Por lo visto, el patriarca era un tal Juan Bautista Rodríguez de Hornachos, y esta persona hay legajos en el Archivo Histórico Nacional que, pues bueno, desde luego tuvo un proceso bastante fuerte. Lo juraron de mentir, le quitaron la mitad de sus pertenencias, le dieron 200 azotes, y por último lo mandaron 6 años, ¿no? Lo desterraron 6 años de toda la zona de Extremadura, de Madrid y de la zona de Llerena. Y bueno, a su mujer y a sus 6 hijas, estoy hablando del patriarca de Jacobo Rodríguez Pereira, también le dieron el mismo castigo. Uh-huh. Y claro, pues con esos antecedentes, pues lógicamente, pues los pocos judaizantes que había por la zona, o de antepasados judíos, pues se fueron primero, ya le digo, a Braganza, la zona norte de Portugal, y ya de allí, que también hubo un segundo proceso en el 1732 o así, donde fue procesada la madre de Jacobo Rodríguez Pereira, Abigail Rica, que se llamaba, pues emigraron a la zona de Burdeos, y allí es donde ya prosperaron. Uh-huh. Precisamente por eso que le he dicho, ¿no?, que de no haber habido esa persecución, pues seguramente se hubieran asentado aquí, y
tal vez no hubiera prosperado, porque la verdad que allí en Francia llegó a codearse con el rey Luis XV, que es el que estaba reinando en esos momentos allí. ¿Y qué es lo que Jacob desarrolló? Cuando llegó entonces a Burdeos, ¿qué edad tenía él? Pues si nació en 715. Pues llegó sobre el 1734, o sea, si nació años. en el 1715, pues era joven todavía. Sí, 19 años. Sí, lo que pasa es que tenía una de las hermanas menores que tenía, eran un total de 9 hermanos, creo que eran, no 7 hermanos, y la hermana menor era sordomuda. Y bueno, pues eso lo hizo que se sensibilizara mucho más con el tema. O sea que el tema de trabajar con sordos y con el idioma de los sordomudos es de familia, ¿no? Es de familia. Yo creo que hay una parte emocional, claro, porque se sensibilizó con esa historia y luego a partir de ahí, pues bueno, yo creo que fue un poco por las casualidades que tiene la vida muchas veces, porque empezó a experimentar una metodología que él creó, y digo que él creó porque uno de los hándicaps que tiene Jacobo Rodríguez Pereira es que no dejó obra escrita, es decir, enseñaba su método directamente, daba las clases con sus discípulos, enseñaba el método, pero había una especie de hermetismo en ese tema, aunque lo exponía en las academias de las ciencias de París, expuso varios de sus trabajos y demás, pero luego lo que es obra escrita tal cual, no hay constancia de que la haya. Uh-huh. Y empezó a experimentar con un chico sordo de unos 13 o 14 años, también judío, de allí en la zona de Burdeos, pero ya le digo, ya cuando emigró a París. Uh-huh. Y bueno, pues enseñó su método y la verdad que eso tuvieron muy buenos resultados. ¿Y el método también, en qué consistía o cuál era la mejora de él respecto a otros métodos, lo que se sabe de...? Pues mira, el método se llama dactiología y es pues bueno, es un antecedente de lo que hoy es el lenguaje de signos. Lo que pasa es que es un alfabeto más a la española, ¿no? Se compone de unos 25 signos. Claro, hay letras que en el idioma francés no existen, ¿no? Claro. Y bueno, pues expresa todos los sonidos representados o con una sola letra o con una sola unión de letras. Es decir, es un método innovador. En ese momento fue un método, desde luego, revolucionario. Pero insisto mucho en que el hándicap, y que quizás yo creo que es por lo que es menos conocido, es por eso, porque no dejó constancia escrita del método, aunque se ha estudiado y demás, y se ha deducido, sobre todo se ha deducido a partir de los discípulos que tuvo, y bueno, pues claro, la ciencia en ese sentido ha ido evolucionando, ¿no? Uh-huh. Y se ha deducido más o menos en lo que consistía, pero lo cierto es que es un poco enigmático el método, pero el caso es que funcionaba, que es lo más extraño de todo. Y debía funcionar bien porque en 1759 lo nombraron miembro de la Royal Society de Londres. Y eso para alguien que vivía en Francia y ni siquiera era francés era ya mucho, ¿no? Claro, y de ascendencia. Bueno, quizás en Francia la figura judía no haya estado tan perseguida como en España y en Portugal, pero sí que es cierto que siempre ha sido el tema de la religión judía, siempre habéis sido los grandes perseguidos en la historia, eso. Uh-huh. No hay duda de ello. Y para él también fue importante este tema judío, ¿no? Porque él se convirtió un poco, o sea, parece que económicamente le fue bien y protegió a los judíos del sur de Francia, etcétera, ¿no? Sí, además no solo es que le fuera bien, es que, ya le digo, llegó a codearse con Luis XV de Francia, que fue su gran protector. También tuvo detractores, evidentemente. Tuvo a Charles Miles de Lepé, creo que se llamaba, que era un abate que también trabajaba en el tema del lenguaje de los sordomudos, ¿no? Pero realmente detrás lo que había era un poco de lo que suele ocurrir, un poco la envidia del tema de que su método era más efectivo que el que proponía el religioso, el señor Charles Michel de Lepé. Uh-huh. Y luego pues sí que adquirió bastante prosperidad, porque de hecho sus descendientes, los hermanos Peguey, que luego ya el apellido lo adaptaron a la lengua francesa, aunque el apellido Pereira creo que procede de Portugal,
pero lo adaptaron primero al castellano, luego lo adaptaron ya al francés, que son los hermanos Perret, y eso en la época de la Revolución Industrial prosperaron bastante con el tema de las empresas de los ferrocarriles y todo eso.